A veces el destino se presenta sin anunciarse. No llega en forma de grandes eventos ni de palabras rimbombantes, sino en los momentos más sencillos, más cotidianos, cuando menos lo esperamos. Y para Arturo Montenegro, aquel instante comenzó con el sonido de una risa. Una risa que no escuchaba desde hacía más de un año. Arturo Montenegro era el tipo de hombre que no necesitaba presentación. Su nombre aparecía en revistas, columnas económicas, listas de empresarios más influyentes. Dueño de una cadena internacional de hoteles de lujo, accionista en empresas tecnológicas y protagonista de múltiples operaciones multimillonarias, su rostro era conocido, pero su historia lo era mucho menos. Para la mayoría era solo eso: un millonario, un tiburón de negocios, un rostro impenetrable detrás de trajes a medida y un celular que jamás abandonaba su mano. Pero nadie sabía lo que había detrás de esos trajes. Nadie sabía que Arturo Montenegro había dejado de sonreír el día que su hijo Lucas, de apenas 8 años, quedó en silla de ruedas. Había pasado poco más de un año desde aquel accidente. Un día lluvioso, un coche, una llamada que Arturo no quiso posponer. Solo unos segundos. Solo una curva mal tomada. Solo un impacto que cambió su vida para siempre. Arturo salió ileso. Lucas no. Desde entonces, Arturo vivía como una sombra de sí mismo. No se permitía el llanto, ni la fragilidad, ni el consuelo. Se volcó aún más al trabajo. Multiplicó las reuniones, los viajes, las decisiones urgentes. Todo con tal de evitar quedarse quieto. Porque cuando estaba solo, cuando apagaba el teléfono y miraba el silencio, lo único que escuchaba era el sonido del impacto y el grito de su hijo. Las visitas al hospital se convirtieron en trámites. Llegaba con escolta, con su asistente organizando cada minuto, con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. No hablaba mucho. Apenas si saludaba a los médicos. Veía a Lucas en la camilla o en la silla, asentía cuando el neurólogo le explicaba el progreso, firmaba papeles y se marchaba. Nunca se quedaba más de lo necesario. Y aunque su presencia seguía estando ahí, su alma parecía haber abandonado todo lo humano en él. Lucas, por su parte, se había convertido en un niño callado. No por timidez, sino por tristeza. Era como si llevara no solo el peso de su cuerpo inmóvil, sino también el silencio de su padre sobre los hombros. A veces dibujaba, pero sin color. A veces hablaba, pero sin entusiasmo. Y otras, simplemente miraba por la ventana del hospital sin decir nada, como si esperara que alguien lo viera más allá de su silla. Y fue entonces cuando apareció ella. Valentina. Valentina era una enfermera joven, de unos 30 años, con cabello castaño y una sonrisa cálida que no necesitaba presentación. No tenía nada de extraordinario en su aspecto. No llevaba maquillaje, ni adornos. Pero había algo en su forma de caminar, de mirar, de hablar con los pacientes, que hacía que todo a su alrededor cambiara. No usaba tecnicismos, no trataba a los niños como casos clínicos, sino como personas. Con ella, hasta el ambiente estéril del hospital se volvía más humano. Cuando la asignaron a acompañar a Lucas en una de sus consultas, no lo dudó. Se acercó a él con suavidad, se agachó a su altura, le guiñó un ojo y le dijo: ¿sabes que este hospital tiene pasadizos secretos? Pero solo los descubren los niños que sonríen 3 veces seguidas. Lucas no respondió. Pero su boca se movió apenas. Un intento de sonrisa. El primero en semanas. Arturo, que observaba todo desde el fondo, frunció el ceño. No le gustaban las personas demasiado afectuosas. Creía que la amabilidad muchas veces ocultaba incompetencia. No quería que nadie jugara con los sentimientos de su hijo. Pero algo lo descolocó. Lucas soltó una risa. Pequeña, breve, pero real. Durante la consulta, Valentina no dejó de hablarle al niño. Le explicaba cada procedimiento como si fuera un juego, le inventaba historias sobre los instrumentos médicos, y cuando Lucas se asustaba, ella le susurraba que tenía un escudo invisible que lo protegía de todo. El doctor Salazar, acostumbrado a sesiones monótonas, se sorprendió al ver a Lucas más receptivo que nunca. Al final, cuando salieron de la sala, Valentina comenzó a tararear una melodía suave. Arturo iba unos pasos atrás, revisando su teléfono como siempre. No miraba. No escuchaba. Hasta que de pronto notó que el pasillo se había silenciado. Levantó la vista. Y lo vio. Valentina había tomado la silla de ruedas de Lucas y con movimientos suaves y lentos comenzó a girarla como si estuvieran bailando. Lucas extendió los brazos y soltó una carcajada que retumbó en las paredes. Una carcajada limpia. Pura. Libre. Arturo se quedó paralizado. No podía creerlo. Era como si el tiempo se hubiese detenido.
Por un segundo, pensó en detenerla. Pensó que era un exceso, que estaba fuera de lugar, que era una falta de respeto. Pero su cuerpo no reaccionó. Solo su corazón, que comenzó a latir con una fuerza que hacía mucho no sentía. Valentina siguió girando. Le dijo a Lucas que estaban en el gran baile del reino encantado. Que todos los príncipes y princesas estaban viéndolos. Que él era el más valiente de todos. Y el niño, entre risas, levantó los brazos en alto como si volara. Arturo sintió un nudo en la garganta. Uno que llevaba meses, años, construyéndose en silencio. Cerró el teléfono. Bajó los brazos. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer. Pero entonces, rompió el hechizo. «Ya basta», dijo, con voz seca y autoritaria. El pasillo se congeló. Valentina detuvo el movimiento de la silla. Lucas bajó los brazos. Y el sonido de la risa desapareció como un globo que explota. ¿Se puede saber qué está haciendo?, preguntó Arturo, caminando con pasos firmes hacia ellos. Esto es un hospital, no un circo. Valentina respiró profundo. No se movió. No bajó la mirada. Lo miró directamente a los ojos. Estoy devolviéndole a su hijo algo que usted le quitó, dijo con calma. Alegría. Arturo quedó inmóvil. Durante un largo segundo, nadie dijo nada. Hasta que él se inclinó hacia Lucas, tomó el manillar de la silla y sin decir una palabra, comenzó a alejarse. Lucas miró hacia atrás. La sonrisa que había nacido en su rostro se había ido. Valentina se quedó sola en el pasillo, con las manos aún en el aire, como si todavía bailara. No sabía si acababa de perder su empleo. Pero sí sabía que había hecho lo correcto. Y lo que nadie imaginaba, era que ese instante, ese pequeño baile, esa risa recuperada, acababa de encender una chispa que lo cambiaría todo. El silencio en el coche era tan denso que parecía tener forma. Arturo conducía con el rostro endurecido, los nudillos blancos por la fuerza con la que apretaba el volante. En el asiento trasero, Lucas miraba por la ventana, con la cabeza ligeramente agachada y los ojos apagados. Ni una palabra desde que salieron del hospital. Ni una excusa. Ni una pregunta. Solo una incomodidad que pesaba más que cualquier reproche. Arturo no sabía cómo explicar lo que sentía. Se decía a sí mismo que había reaccionado con razón. Que la enfermera había sido imprudente. Que no era su lugar hacer ese tipo de juegos en un entorno clínico. Que estaba fuera de lugar. Que no conocía su historia. Que no tenía derecho. Pero por más que repetía esas ideas en su mente como un mantra, algo dentro de él no se alineaba con ese discurso. La risa de su hijo aún resonaba en su memoria como un eco imposible de callar. No era una risa cualquiera. Era diferente. Viva. Genuina. Y se le clavaba como una espina. Porque sabía que esa risa no era gracias a él. Esa noche, al llegar a casa, Arturo dejó a Lucas con la cuidadora, subió las escaleras sin siquiera quitarse el abrigo y se encerró en su despacho. Las luces tenues, la madera oscura, las paredes forradas de estanterías llenas de premios y reconocimientos no lograban apagar la sensación de vacío que lo rodeaba. Se sirvió un whisky sin hielo. Lo sostuvo en la mano un largo rato sin probarlo. En la repisa había una foto. Una de las pocas que aún conservaba a la vista. Lucas, con 5 años, riendo mientras lo abrazaba en una playa. Arturo sin corbata, con el pelo alborotado, sonriendo como alguien que no se avergüenza de estar feliz. Era otra vida. Otro hombre. Se acercó, tomó la foto con cuidado, y por primera vez en mucho tiempo, sintió los ojos llenársele de lágrimas. No lloró. Pero sintió la presión en el pecho, esa que lo obligaba a tragar saliva para no romperse. «¿Qué me está pasando?», murmuró para sí mismo. Al día siguiente, durante una reunión con socios internacionales, Arturo no pudo concentrarse. Las voces le parecían lejanas, las cifras irrelevantes. Todo lo que antes le daba sentido, ahora no lo tocaba. Al terminar, su asistente le dijo que la próxima consulta de Lucas era en 5 días. Arturo asintió distraído. Pero luego, hizo algo que nadie esperaba. «Quiero que llames al hospital», dijo. Pregunta si la enfermera del otro día, Valentina, puede estar presente durante la consulta. La asistente lo miró desconcertada. Arturo Montenegro jamás se había referido por nombre a ningún trabajador del hospital. Mucho menos había hecho una solicitud personal. Dudó por un momento, pero no hizo preguntas. Solo anotó en su agenda. El día de la consulta, Valentina recibió la noticia con sorpresa.
Esperaba no volver a ver al millonario después de aquel enfrentamiento. Pensó que habría quejas, incluso advertencias. Pero en lugar de eso, le dijeron que el propio Arturo Montenegro había pedido que ella estuviera presente. Cuando lo vio entrar por la puerta del hospital, algo había cambiado en él. Seguía igual de pulcro, igual de elegante, pero ya no traía los ojos perdidos en el teléfono. No traía prisa. Ni asistentes. Solo a Lucas y a un silencio distinto. Valentina no preguntó nada. Saludó como siempre, se agachó frente a Lucas y le dijo: ¿Listo para descubrir otro pasadizo secreto? El niño sonrió tímidamente. Arturo observó desde atrás, esta vez sin interrumpir. Durante la consulta, Arturo no se quedó en la esquina como de costumbre. Esta vez se sentó. Escuchó. Incluso preguntó cosas. Nada extraordinario, pero sí nuevo. Y cuando Lucas se asustó por una inyección, fue su padre quien le tomó la mano primero. Valentina lo notó, pero no dijo nada. Solo se limitó a observar ese gesto con el respeto de quien presencia un milagro en silencio. Al salir, Lucas pidió ir al parque del hospital. Arturo, para sorpresa de todos, accedió. Se sentaron en una banca bajo un árbol. Lucas miraba a su alrededor mientras Arturo revisaba lentamente su correo. Pero entonces, Lucas dijo algo que lo desarmó. «Papá, ¿crees que algún día pueda volver a correr?» Arturo lo miró. El niño no lo decía con rabia ni con tristeza. Solo con curiosidad. Con esperanza. «No lo sé, hijo», respondió, con la voz más suave que había usado en meses. «Pero si no puedes, podemos inventar una forma de volar». Lucas lo miró sorprendido. Y entonces, por primera vez, se recostó en el brazo de su padre. Arturo sintió como algo en su interior se aflojaba. Valentina los observaba desde la distancia. No quería interrumpir. No quería invadir. Pero en su rostro había una sonrisa discreta, de esas que nacen del alma. Esa noche, Arturo no volvió a encerrarse. Se sentó a cenar con Lucas. Hablaron de cosas pequeñas. De películas. De juegos. De la enfermera que hacía bailar las sillas. Lucas no paraba de hablar. Arturo solo lo escuchaba, con una sonrisa que había olvidado cómo se formaba. Los días pasaron. Y contra todo pronóstico, Arturo comenzó a quedarse más tiempo en cada visita. A veces incluso llegaba antes. Se interesaba por los tratamientos. Hacía preguntas. Dejaba el teléfono en el bolsillo. Valentina lo notó. Sabía que algo en él estaba cambiando. Pero no lo forzaba. No lo presionaba. Solo estaba ahí, como estaba con todos sus pacientes, con respeto, con cariño, con presencia. Una tarde, mientras esperaban en la sala de fisioterapia, Valentina propuso un juego de adivinanzas. Lucas aceptó encantado. Arturo los observaba desde un rincón. Pero entonces, Lucas lo miró y dijo: «Papá, ¿juegas con nosotros?» Arturo tragó saliva. Dudó. Luego se levantó y se acercó. Valentina le hizo un gesto cómplice. No dijo nada. Solo lo incluyó. Ese día, Arturo Montenegro jugó. Se rió. Se equivocó a propósito para que Lucas ganara. Y cuando el niño celebró, le chocó la mano como si fueran compañeros de aventuras. Valentina, desde el otro lado de la sala, sintió que algo importante había comenzado. Y lo que ninguno de ellos imaginaba, era que ese algo no era solo un acercamiento. Era el principio de una transformación que los uniría más allá de la lógica, más allá del deber, más allá del miedo. Las semanas siguientes transcurrieron como si alguien hubiera puesto el mundo en pausa solo para que ellos pudieran reconstruirse. Lo que antes era rutina, ahora se había vuelto oportunidad. Arturo ya no era ese padre que visitaba el hospital como quien firma documentos. Ahora se sentaba con Lucas, conversaba con los médicos, hacía preguntas reales. Su rostro seguía serio, su postura firme, pero algo en sus gestos se había ablandado. Como si los bordes afilados de su vida hubieran empezado a redondearse. Valentina también lo notó. Al principio había sido cauta. No quería malinterpretar señales. Pero cada vez que Arturo se acercaba, cada vez que se quedaba unos minutos más después de cada consulta, ella lo sentía más presente. Y lo más extraño de todo era que, sin proponérselo, había comenzado a esperarlo. No con ansiedad. No con idealización. Con esa esperanza suave que solo nace cuando alguien logra tocarte sin tocarte. Lucas, por su parte, florecía.
El niño callado que no quería hablar, que apenas sonreía, ahora preguntaba, jugaba, contaba chistes y reía con fuerza. Y lo hacía no solo con Valentina, sino con su padre. Arturo había dejado de ver la silla de ruedas como un castigo y había comenzado a ver a su hijo como lo que era, un niño extraordinario que había aprendido a vivir con dolor, pero sin perder la luz. Un día, Valentina organizó una actividad especial en el hospital, un pequeño festival para los niños en tratamiento, con disfraces, música y juegos. No era algo habitual, pero ella había convencido al personal médico de que la alegría también curaba. Arturo se enteró por casualidad, cuando Lucas le mostró con orgullo la invitación. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó Arturo con naturalidad. Lucas no respondió enseguida. Pareció sorprendido. Luego sonrió y asintió con fuerza. El día del festival, Arturo llegó vestido de forma informal por primera vez en años. Jeans, camisa sin corbata y una sonrisa tímida. Llevaba una caja de cupcakes que mandó a hacer esa mañana, con el nombre de Lucas escrito en uno de ellos. Nadie lo reconocía. O más bien, nadie creía que fuera el mismo Arturo Montenegro de los periódicos. Valentina lo vio desde lejos. No pudo evitar sonreír. Él levantó una mano en señal de saludo. Fue un gesto pequeño, pero íntimo. Luego se acercó y le entregó una flor de papel. La hizo Lucas. «Dice que es para ti», dijo, sin mirar directamente a sus ojos. Valentina la tomó con cuidado. Era tosca, hecha con manos de niño, pero cargada de ternura. «Gracias, a ambos», respondió, con una sonrisa que le temblaba en los labios. Durante el festival, Arturo no se apartó de Lucas. Le empujó la silla entre los juegos, lo ayudó a elegir su disfraz de superhéroe y hasta se ofreció para participar en una coreografía que estaban armando los niños. Valentina, que organizaba todo desde el centro del salón, observaba esa escena con una mezcla de asombro y emoción. En un momento, la música cambió. Sonó la melodía que ella misma había tarareado aquel primer día. Sin pensarlo, corrió hacia Lucas, lo giró suavemente en su silla y comenzó a bailar otra vez. Arturo los miró. Ya no con incomodidad. Esta vez se acercó, tomó la silla por el otro lado y por primera vez bailó también. No con pasos, sino con presencia. Con entrega. Con una carcajada que brotó de su garganta como un grito de liberación. Fue en ese instante que ocurrió lo inesperado. Lucas gritó con alegría, levantó los brazos y por un segundo que pareció eterno, movió los pies. No fue un movimiento fuerte ni coordinado, pero lo suficiente para que todos se detuvieran. Los médicos lo vieron. Valentina también. Y Arturo se arrodilló frente a él, le tomó los tobillos y entre lágrimas susurró: «Lo hiciste, campeón. Lo hiciste». Nadie habló durante un rato. Todos entendieron que algo sagrado acababa de pasar. Horas después, cuando el festival terminó, Arturo pidió hablar con Valentina a solas. Salieron al jardín del hospital. Se sentaron en una banca de piedra, rodeados de flores y el murmullo lejano de niños riendo. Él no sabía cómo empezar. Ella no lo presionó. Se limitó a esperar, como sabía hacerlo. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», dijo al fin. Ni alegría, ni miedo, ni ternura. Estaba muerto por dentro. Valentina lo miró. No desde la compasión, sino desde la verdad. Esa que nace cuando ya no se necesitan máscaras. «No estás muerto, Arturo. Estás despertando». Él rió, casi con vergüenza. Luego sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Esto es para ti», dijo. Valentina abrió la caja con cautela. Dentro había una medalla de plata, con una inscripción que la dejó sin palabras. «A la mujer que me enseñó a bailar sin tener que mover los pies». Ella levantó la vista. Él la miró. No había intención de conquista. No era un regalo romántico. Era algo más puro. Más profundo. Una ofrenda de gratitud. «Gracias por no rendirte con nosotros», dijo él. Valentina quiso responder, pero no pudo. Solo lo abrazó. No con pasión. Con humanidad. Esa noche, Arturo no volvió a casa solo. Se quedó en la habitación de Lucas,
leyéndole un cuento que inventó en el momento. Un cuento sobre un rey que perdió su voz y un príncipe que la encontró bailando con una maga del bosque. Lucas se durmió abrazando el brazo de su padre. Arturo no se movió en horas. Valentina, desde su casa, miró la flor de papel que aún sostenía. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su trabajo, su vocación, su vida, estaban donde debían estar. Lo que ninguno de los tres imaginaba era que aquella noche no era un final, sino el verdadero comienzo de todo. El sol entraba suavemente por la ventana de la habitación de Lucas, dibujando líneas de luz sobre su cama. Arturo estaba sentado junto a él, con una libreta en las manos y una expresión que mezclaba calma con una emoción contenida. Habían pasado ya varias semanas desde la última recaída, y Lucas se encontraba mejor que nunca. Su fuerza había regresado, su energía era contagiosa, y sus risas eran constantes. Aquella mañana, mientras desayunaban juntos en la pequeña sala del hospital, Arturo le propuso a Lucas una idea. ¿Qué te parecería si hacemos algo especial para dar las gracias? Lucas lo miró curioso, con una galleta a medio morder. ¿A quién? A todos, respondió su padre. A los médicos. A las enfermeras. A Valentina. A ti. Lucas sonrió. No con la sonrisa tímida de antes, sino con esa confianza que solo nace cuando uno se sabe amado sin condiciones. ¿Y qué hacemos? Un baile, dijo Arturo, sin dudar. El niño parpadeó sorprendido. ¿Tú vas a bailar? Si tú me guías, respondió, mirándolo con una mezcla de orgullo y ternura. Haré lo que sea. El plan fue cobrando forma con rapidez. Con ayuda del equipo del hospital y de algunos trabajadores de la fundación con la que colaboraba Valentina, organizaron un pequeño evento en el auditorio del centro médico. Una fiesta de la gratitud, la llamaron. Nada ostentoso. Solo un encuentro para compartir música, palabras y, sobre todo, emociones reales. Valentina fue la última en enterarse. Arturo quería que fuera sorpresa, pero sabía que no podía ocultarle mucho, así que le pidió que asistiera con la excusa de que Lucas tenía algo importante que mostrarle. La tarde del evento, todo el hospital parecía respirar distinto. El auditorio, normalmente usado para charlas frías y presentaciones clínicas, estaba decorado con globos, luces tenues y flores de papel hechas por los propios niños. En el centro, una pista improvisada esperaba silenciosamente. Valentina llegó minutos antes del comienzo. Llevaba su uniforme blanco y un moño discreto. Al entrar, se encontró con una sala llena de personas conocidas, pacientes, colegas, familias. Pero sus ojos buscaron uno solo. Y cuando lo vio, su corazón se detuvo por un instante. Arturo, de pie al fondo, con traje sencillo y sin corbata, sostenía en brazos a Lucas. El niño llevaba una camiseta con la palabra valiente escrita en el pecho. Ambos sonrieron al verla. Ella caminó hacia ellos, desconcertada pero emocionada. ¿Qué está pasando aquí? Arturo no respondió enseguida. Solo le entregó una hoja doblada. Lee esto cuando empiece la música, dijo. Es de parte de Lucas y mía. La música comenzó. Una melodía suave, familiar. La misma que había comenzado todo. Valentina, con las manos temblorosas, desplegó la hoja. Y leyó. Querida Valentina, este baile es por ti. Por enseñarnos que se puede sonreír cuando todo duele. Por hacernos ver que una silla no es una barrera, sino un vehículo. Por bailar con nosotros cuando ni siquiera sabíamos cómo caminar emocionalmente. Gracias por no soltarnos. Te queremos. Lucas y Arturo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro sin que pudiera detenerlas. Entonces, la sala se iluminó un poco más. Arturo colocó a Lucas en su silla, se arrodilló junto a él y comenzó a girarla con delicadeza. Como aquella primera vez. Como si el tiempo hubiera hecho un círculo perfecto. Esta vez no era Valentina quien guiaba la danza. Era Arturo. Y lo hacía con una soltura que solo puede tener quien ha decidido soltar su pasado. Valentina se acercó. Se colocó al otro lado. Y entre los tres, armaron una coreografía improvisada. Nada técnico. Nada ensayado. Solo un padre, un hijo y una enfermera bailando con el alma. La sala entera se puso de pie. Algunos lloraban. Otros aplaudían. Los celulares grababan. Pero ellos, en el centro, solo se miraban. Solo se reconocían. Solo se sostenían. Al terminar, Lucas alzó los brazos como si acabara de conquistar una cima. Arturo lo alzó en brazos y lo giró.
La ovación fue ensordecedora. Pero para ellos, el único sonido que importaba era la risa de Lucas, vibrante, limpia, perfecta. Esa noche, ya en casa, Arturo se sentó en el jardín con Valentina. Lucas dormía. El aire era tibio. Las estrellas, claras. ¿Sabes?, dijo Arturo. Siempre pensé que el éxito era construir algo que los demás admiraran. Pero tú me hiciste ver que el verdadero éxito es tener algo que uno no quiera perder. Valentina lo miró. Con esa mirada suya que abrazaba sin tocar. ¿Y qué no quieres perder? Arturo la tomó de la mano. La sostuvo. A ti. A Lucas. A esto. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Entonces ya ganaste, susurró. Los días pasaron. Luego semanas. Luego meses. Arturo transformó parte de sus empresas en fundaciones para niños con movilidad reducida. Invirtió en tecnología inclusiva. Abrió clínicas de rehabilitación gratuitas en 3 ciudades. Pero lo más importante, estuvo presente. En cada sesión. En cada paso. En cada caída y cada risa. Valentina siguió trabajando como enfermera. Nunca pidió nada. Pero lo recibió todo: respeto, compañía, amor. Y una familia. Lucas. Lucas creció con el corazón lleno. Aprendió a vivir sin resentimientos. Y un día, al cumplir 13 años, escribió una carta para su escuela que se volvió viral. Mi papá me enseñó a trabajar duro. Valentina me enseñó a sonreír con los pies quietos. Y la vida me enseñó que uno no necesita caminar para llegar lejos. Solo necesita que alguien lo empuje con amor. A veces, el destino no necesita milagros para cambiar una vida. Solo necesita un gesto. Una risa. Un baile en medio del dolor. Y alguien que no tenga miedo de quedarse cuando todos se van.